Vamos a ver entonces solamente lo básico en este bimestre de lo que es programación orientada a objetos, que lo vamos a usar más adelante en algún ejemplo que necesitemos o en Jetpack Compose, ¿ya? Lo básico, ¿ya? Mucho de lo que vamos a ver acá, ustedes ya lo han visto en Java, solamente habría que hacer énfasis en lo que se hace de forma diferente en Kotlin, nada más. Bueno, yo he creado un proyecto acá con Kotlin y acá lo vamos a implementar el ejemplo. Bueno, recuerden que Kotlin es un lenguaje de programación que funciona también bajo el enfoque o el paradigma orientado a objetos. ¿Y qué es un objeto? Pues un resumen, ¿no? Un objeto es cualquier elemento del mundo real, sea tangible o intangible, que quieras modelarlo en un lenguaje de programación. Normalmente los objetos del mundo real, tangible por decir, un estudiante, o intangible, una cuenta de banco, cuando nosotros lo modelamos, normalmente el objeto modelado generalmente nunca es igual o mejor que un objeto del mundo real. Porque los objetos del mundo real son muy complejos, ¿no? Bueno, ese objeto que es una abstracción del mundo real, como lo han visto en C# y en Java, está dividido en dos partes. Uno que sería las características o atributos de ese objeto, ¿ya? En Kotlin no se le llama atributo o característica, directamente se le llama propiedades. En Java también se le llama propiedad, pero en C# no se le llama propiedad porque la propiedad es otra cosa en C#. En Kotlin le decimos propiedad a las características o atributos de un objeto. Ejemplo, objeto estudiante, características, quizás la estatura del estudiante, el peso o cosas más como por ejemplo el nombre, el apellido materno, paterno, etc. ¿Y cómo lo almacenamos? Porque si se fijan, las propiedades es simplemente información, datos. ¿Cómo lo almacenas? Pues generalmente en variables de datos. Normalmente es así, ¿ya? Pero recuerden que en Kotlin, en una variable tú puedes colocar un número entero, un número decimal, un carácter, una cadena de caracteres o incluso un objeto o un conjunto de objetos, un arreglo de objetos. Es bastante flexible, ¿ya? Acá el término variable se refiere a eso. Si bien es una variable, pero podría contener dentro algo básico como un entero, un doble, un boolean, un string, etc. O algo más complejo como un objeto, por ejemplo, como en base de datos. Dirección, yo lo quiero manejar como otro objeto. Pues la dirección lo podría manejar como un otro objeto. Y dos, estos objetos solamente teniendo características no son de mucha utilidad. Necesitan funciones. Las funciones que implementan, pues las funciones implementan funcionalidad. Tienes un estudiante y podemos nosotros inscribir al estudiante, quitar materia, asignar calificación final, etc. Lo hacemos a través de funciones en Kotlin, ¿ya? Bueno, hecho ello, directamente voy a hacer un ejemplo y les voy a mostrar 3 formas de manejar clases y objetos en Kotlin. Bueno, empezaremos por la forma tradicional. Le voy a llamar tradicional. Así que para ello, para hacerlo más ordenado, en la carpeta que contiene el código, yo voy a crear otro archivo que contenga una clase Kotlin. Es más ordenado. Además, recuerdan que aquí pueden poner incluso otras carpetas, subcarpetas. Se puede. Pero yo lo voy a poner ahí directamente. Clic derecho, nuevo. Y ahí está, Kotlin Class File. Si quieren, pueden agregar también Java Class. Recuerden que son interoperables Java y Kotlin. Bueno, Kotlin Class File, y le voy a poner un nombre. Digamos, cliente. Cliente, le voy a llamar a esta clase cliente. Enter. Ya, ahí está la clase cliente. Esta clase cliente la vamos a manejar de forma
tradicional o clásica. ¿Ya? Como lo han manejado en Java, como lo han manejado en C#, así lo vamos a manejar. Entonces, ¿qué hacemos? Como pueden ver, la sintaxis para la creación de una clase es la misma que en Java, es la misma que en C#, no hay variación. Class, nombre de la clase, upper camel case, llave de apertura, llave de cierre. Y no sé cómo lo han hecho en Java, normalmente en Kotlin y en Java también, yo los separo. Acá pongo las propiedades, para no mezclar, ¿no? Propiedades. Además, ustedes están haciendo ya su documentación final y la mayoría utiliza UML para el diagramado, el modelado de una clase. Y en UML, primero tenemos el título de la clase. Acá está, lo primero es el título. Después están los atributos. En UML, lo estoy haciendo como en UML. Y abajo está la funcionalidad. Lo estoy haciendo como en UML. Bueno, para que esté ordenado. Ahora, ¿qué va a tener mi cliente? Digamos que va a tener un nombre. No voy a manejar apellidos, directamente nombre. ¿Ya? Ahora hay un detalle. Como yo lo estoy manejando en Kotlin, a diferencia de Java, ustedes le asignan simplemente una variable y lo almacenan. Pero como esto es Kotlin, se supone que estos valores que lo vamos a insertar, que en Kotlin se le asigna un valor inicial, yo tengo que definirlo como una variable mutable, porque más adelante lo voy a cambiar, obviamente. Y le voy a llamar nombre del cliente. Dos puntos, voy a agregar explícitamente el tipo, que va a ser string. Y hecho ello, en Kotlin noten que te sale un error, porque lo que pasa es que en Kotlin es más claro que en Java. Te dice, deberías de ser inicializado. ¿Por qué te obliga a inicializar? Porque si no lo inicializarías, necesitarías otro lugar donde lo inicialices y sería código adicional. Acá es más claro, más concreto, más reducido. Entonces, si yo voy a crear un nombre, un cliente, y no voy a agregar su nombre, ustedes definen qué es lo que va a tener. En Java y en C#, por defecto, en el constructor, se inicializa los strings como vacío y los números como 0 o 0.0 si es decimal. Depende de ustedes. Tal vez podrían poner acá sin asignar o lo dejan vacío. Depende de cada contexto, de cada caso. ¿Qué más voy a almacenar del cliente? Tal vez, como es mi cliente, yo podría almacenar el saldo a cobrar, no sé, saldo, digamos, en un doble para un poquito que no haya solo strings. Y así que yo voy a colocar un saldo inicial de, este es un doble, no es 0 la inicialización, es 0.0. Y tal vez un entero, digamos, el celular del cliente, como un int. Y le pongo un 0 de inicialización. ¿Ya? Hasta ahí, como pueden ver, no hay mucha diferencia con Java. La única diferencia sería que aquí utilizamos var y lo inicializamos directamente acá. Una vez hecho esto, ustedes ya pueden hacer lo siguiente. Este es un proyecto nuevo, lo he creado hace un momento, y puedo ya empezar a utilizar la clase. Es decir, acá en el main activity, acá adentro, ya podría crear como atributo un cliente. Acá podría crear, recuerden, estos serían los atributos de la clase main activity. Yo puedo crear como un privado var, digamos mi cliente 1, por decir. Dos puntos, lo voy a crear como una instancia de la clase cliente. Es lo mismo que ustedes harían si pondrían ahí, ¿no ve? Cliente, C mayúscula en Java, espacio, cliente 1, punto y coma. Es lo mismo. Solamente que en Kotlin no te permite dejarlo así. Tienes que inicializarlo o decir que lo vas a iniciar luego con late init var. Así que lo voy a inicializar. Ahora acá hay otra diferencia. En Java ustedes utilizan el constructor de la clase con la palabra clave new. En Kotlin no se utiliza new, solamente se utiliza el mismo nombre de la clase que en este caso es cliente con C mayúscula y paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Pero si se fijan, esto ya es un constructor, porque el constructor es una función.
Y como pueden ver, ahí hay paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Pero, ¿y dónde está ese constructor acá? Y la respuesta es igual que en Java. En Java, cuando tú no creas un constructor por defecto, Java te asigna uno. ¿Y qué es lo que hace ese constructor? Te lo inicializa, el nombre en vacío, el saldo en 0.0 y el celular en 0, si fuera Java. En Kotlin pasa lo mismo, solamente que no te los va a inicializar, pero como tú estás ya inicializando ahí, no hay ningún problema. Bueno, pero normalmente nosotros, cuando creamos un cliente, queremos crear el cliente con algunos datos. Así que nosotros podríamos crear el cliente con el nombre, el saldo y el celular después. Podría ser. Entonces acá yo voy a crear dentro de lo que es la funcionalidad los constructores. ¿Ya? Acá hay otra diferencia. En Java y en C# los constructores normalmente tienen el mismo nombre de la clase, exactamente el mismo nombre de la clase, no devuelven nada, es decir, siempre es void. Es más, ni siquiera te deja colocar void. Si pones void te sale error. Y tampoco devuelve nada. Perdón, tampoco... bueno, la característica es esa, ¿no ve? Que no devuelva nada, es void. En Kotlin es diferente. Los constructores, para empezar, son dos. Los llamados constructores primarios y los llamados constructores secundarios. No hay constructor por defecto como en Java, no hay constructor sobrecargado 1, sobrecargado 2 como en Java, no hay. Es constructor primario o constructores secundarios. Si ustedes lo quieren manejar de forma tradicional, lo que van a tener acá son constructor o constructores secundarios. Los constructores secundarios son los que están dentro de las llavecitas de apertura y de cierre de la clase que estamos implementando. ¿Y cómo se lo agrega? Palabra clave constructor, en inglés constructor, y ahí me agrega el fragmento de código del constructor. Presiono Enter y ya está. Pero se supone que el constructor es una función especial. Llave de apertura, llave de cierre. Y hecho ello, yo puedo hacer algo similar de lo que ustedes hacían en Java. Por decir, voy a pedir el nombre. Así que yo voy a poner acá nombre, dos puntos, string, como string, y nada más. Ahora, si yo quisiera asignar el nombre, ¿qué tendría que hacer? Como en Java. Dentro de las llavecitas, lo que yo voy a hacer es this.nombre, me estoy refiriendo al nombre de esta clase. Por eso ambos se pintan de ese color. Y le voy a asignar lo que me envíen como parámetro al constructor, el nombre. Noten que ahí el nombre es blanco en los dos casos y el de la izquierda es ese color, ¿no? Ese color rosado. Es por eso. ¿Ya? Entonces lo de adentro sería igual que en Java. Lo que sería diferente es la manera en cómo agregamos un constructor secundario en Kotlin. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera crear un cliente con el nombre, el saldo y el celular? Pues yo tendría que crear un constructor que reciba los tres parámetros. Ahora, ¿ustedes cómo creaban constructores en Java? Si recuerdan, hay una función con la combinación de teclas Alt más Insert, parecido al setor de C#, Alt más Insert. Cuando ustedes presionan Alt más Insert en Android Studio, pueden agregar automáticamente, si quieren, constructores secundarios. Noten que ahí no dice constructores primarios. Eso lo vamos a hacer en el segundo caso. Puedes agregar override, métodos override o implementación de métodos y otras cosas también. Pero dentro de lo que tienen es constructor. En Java es igualito, solamente que ahí aparece constructor, no constructor sobrecarga, no constructor secundario. Presiono Enter. Igual que en Java me dice que, y acá te dice, ¿no? Elige las propiedades a ser inicializadas por el constructor. Depende.
Tal vez si ustedes quieren el nombre y el saldo, los seleccionan con Shift, igual que en Java. Y luego le dicen OK. Y como pueden ver, se los agrega automáticamente como en Java. Exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Y si yo necesitaría agregar un tercer constructor que pida los 3 datos, o incluso podríamos pedir otra cosa, ¿no? Este es un ejemplo. Podría pedir otra cosa yo. Otra vez Alt Insert. Perdón. Otra vez Alt Insert. Constructor secundario. Selecciono todo con Shift. Y le digo OK. Y hecho ello, automáticamente ahí aparece el constructor que pide el nombre, saldo, el celular y los asigna de forma automática. ¿Ya? Es eso. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si se fijan a la izquierda, en el main activity nos sale error acá. ¿Por qué nos sale error acá? Porque lo que pasa es que ya no tengo un constructor por defecto. Lo que tengo es un constructor o varios constructores secundarios. Por si acaso, en constructores secundarios puedes tener uno o más, 2, 3, lo que tú quieras. Así que se supone que si tú has agregado un constructor explícito, es porque lo vas a usar. Así que no tiene sentido usar el constructor por defecto. Entonces, si borran los paréntesis, tienen 3 alternativas. Crear el cliente mandándole el nombre, o mandándole el nombre el saldo, o mandándole el nombre el saldo y el celular. Eligen el que quieran. Digamos, yo le voy a pasar el nombre, digamos acá, José, nombre completo, ¿no? Coma, le voy a pasar el saldo, lo que debe, digamos 150. Coma, le voy a pasar el celular, 7, algún número y ya está. Y hecho ello, perdón, el saldo es en decimal, ¿no ve? Punto 0. Y ya está. Ahora he construido un cliente con los 3 datos. Ahora, ¿qué es lo que dice la programación orientada a objetos? Programación orientada a objetos te dice lo siguiente. Nosotros en nuestro objeto tenemos propiedades y tenemos métodos o funciones en Kotlin. Y si nosotros quisiéramos desde otro lugar, por ejemplo, desde el main activity, quisiéramos cambiar directamente los datos de las propiedades, y lo que te dice la documentación de programación orientada a objetos es que generalmente esto no es una buena práctica. Lo que nosotros deberíamos de hacer es crear una función que se encargue de modificar o agregar o eliminar alguna de las propiedades que tiene el objeto. Y eso es propio del mundo real. Ustedes con solamente mirarme no van a saber, por ejemplo, dónde vivo exactamente. No lo van a saber. Si ustedes quisieran acceder directamente, no es real que tú simplemente mirando ya sepas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues preguntarme, ¿usted dónde vive? ¿Y eso qué es? Una función. ¿Y quién va a decidir si doy o no doy la información? La función es la que decide. Acá ustedes hacen las validaciones, etcétera, y si corresponde, modificarán los datos o tal vez mostrarán algo de información si ustedes lo quieren. Es lo que dice la documentación. Así que si nosotros quisiéramos cambiarle el celular al cliente, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Recuerden que el concepto de set y get, setter y getters solamente hay en Java. En C# no, ahí son propiedades. Y en Kotlin tampoco usamos getters and setters, sería una función genérica. Yo le llamaría acá, estas ya no son funciones para construir, serían funciones genéricas o no sé cómo quieran llamarlo. ¿No? Yo voy a crearme una función, cambiar celular o asignar celular, lo que quieran. Y hecho ello, ¿qué voy a necesitar? Pues un número de celular nuevo, ¿no ve? Y lo voy a pedir como un int. Y hecho ello, llave de apertura, llave de cierre, me envían el celular, yo lo puedo validar, en Bolivia se podría validar con la longitud quizás, o el prefijo del celular se podría validar. Y si todo está correcto, le digo,
Número de celular va a ser igual al celular que me están enviando porque ya está validado, etc. Esa es la forma correcta de hacer eso. Ya acá en Kotlin no utilizamos set celular, get celular. Además, si ponen alt insert, noten que no aparece, ¿no ve? En C Sharp, perdón, en Java, hay una opción que dice getters and setters. No sé si han utilizado ustedes. Hay una función llamada getters y setters. Ahí le haces un clic y te lo genera los getters y los setters, y además te lo puede agregar el encapsulado del atributo, sin automático te lo genera. Y te lo genera el constructor automático, etc. Acá no hay el concepto de getter y setter. Es una función genérica, ¿ya? Bueno, hecho ello, acá dentro del onCreate yo podría usar mi objeto. Le podría decir al cliente número 1, punto. Noten que para acceder a los miembros del objeto es notación punto, igual que en Java. Punto, y le digo cambiar celular. Y le voy a pasar como parámetro algún otro número de celular y ya está. Si corresponde, se cambiará, si no, no se cambiará. ¿No? Ahí podrían agregar acá un retorno de un booleano, y si hay error, pues retorna falso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa sería la forma tradicional de manejar una clase en Kotlin. Segunda forma, voy a crear otra clase. Nuevo Kotlin class file, y digamos celular. Clase celular. Celular, ¿ya? Ahí está la clase celular. ¿Qué dice la documentación de Kotlin? Normalmente en Kotlin, como es programación orientada a objetos y funcional, usamos las clases solamente con un propósito. Generalmente lo utilizamos para empaquetar información. Es como si agarraras una cajita y ahí adentro vas a colocar todo lo que necesitas. Así que en vez de estar llevando uno por uno, con el riesgo de que te olvides uno, que se pierda, etcétera, lo agarras en la cajita y lo llevas donde quieras. Normalmente lo utilizamos así en móvil para empaquetar información. Así que si empaquetaríamos información, ¿de qué nos sirve toda esa estructura que hemos creado? No nos serviría de mucho, porque lo único que necesitaríamos sería crear una estructura, crear objetos y ese objeto, por ejemplo, lo podrías enviar. No sé si han intentado con Java. Puedes enviarle un objeto a Firebase, por ejemplo, y Firebase te lo almacena el objeto sin ningún problema. Tú le mandas un objeto y te lo almacena. Ahora, si estás utilizando una base de datos, entidades de relación, ya tienes el objeto. ¿Quieres el nombre? Pues lo sacas con punto. Objeto.nombre, objeto. Etcétera, y haces tus consultas, todo lo que necesites hacer. Así que si tu objetivo es solamente empaquetar información, la documentación te dice que deberías de utilizar un constructor primario. ¿Cómo son los constructores primarios en Kotlin? Los constructores primarios son aquellos cuyos atributos son definidos directamente en la misma línea en donde declaras la clase. Nada más. Entonces, en nuestro ejemplo, yo voy a poner paréntesis abierto, paréntesis cerrado. ¿Esto lo pueden hacer en Java? No se puede, porque es una clase. ¿Lo pueden hacer en C Sharp? No, porque se supone que es una clase, no es un método, no es una función. Pero estamos en Kotlin, eso sí es permitido. Pero este paréntesis abierto, paréntesis cerrado, se está refiriendo al constructor primario. Y el constructor sí es una función. Ahora, lo que yo estoy implementando acá en realidad no es el constructor primario, es la clase. Entonces, ¿para qué sirven los paréntesis? Para declarar tus atributos. Es por eso que en el único lugar donde se pone el tipo de variable, var o val, es en un constructor primario. Acá hemos utilizado var, acá utilizamos val. Val, ¿qué tiene un celular? Marca, como un string. ¿Qué más tiene un celular? Memoria. Val,
memoria. La memoria generalmente es un entero, ¿no ve? 8, 16, 32, 64, etc. Coma, tal vez un decimal podría ser el peso. Peso, digamos. Peso como un doble. Y hecho ello, tu estructura ya está lista para ser utilizada. No necesitas implementar todo esto. No lo necesitas. Entonces, esto lo voy a traer al otro lado. Y podríamos hacer lo siguiente. Voy a crear un objeto de la clase celular. Como privado, var, Nokia, por decir. Esto se supone que es un celular, instancia de la clase celular, igual a celular. Paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Y como pueden ver, como yo he agregado un constructor primario, acá aparece el constructor primario. Y me está pidiendo la marca, la memoria y el peso. Marca, Nokia, la memoria 16 y el peso 150.0 gramos, por decir. Y hecho ello, tu objeto ya está listo. Ahora, si por algún motivo ustedes necesitarían implementar lo siguiente, una inicialización del objeto celular, porque algunas veces necesitamos eso, ¿no ve? Y recuerden que acá en el cliente estamos inicializando acá. Estamos inicializando en 0, 0.0, etc. Bueno, ese es un posible uso. Pero si ustedes quisieran inicializar de alguna manera, validando, mostrando un mensaje, lo que sea, en Kotlin, si usas un constructor primario, puedes agregar el fragmento de código llamado init. Init. Llave de apertura, llave de cierre. Y acá ustedes hacen algo para inicializar. Es decir, cuando se construya un objeto celular con el constructor primario, ustedes hacen lo que está entre las llavecitas. Eso, como pueden ver, es opcional. ¿Ya? Init dice, se ejecuta automáticamente al crear una instancia. Cuando creas un objeto, automáticamente lo que está acá se va a ejecutar para algún caso, si necesitaran. ¿Ya? Ahora, pero yo quisiera que mi celular haga una llamada, simplemente eso. No hay problema, podrías crear una función, llamada, realizar llamada, llamar, y ustedes acá hacen lo que tengan que hacer para que la función se ejecute y pueden agregar más funciones si ustedes quieren, etc. ¿Ya? Pero como les digo, normalmente nosotros creamos una clase para empaquetar información, así que nosotros en vez de estar enviando marca, memoria, peso, enviamos Nokia y ya directamente empaquetado. Esa es la segunda forma. La tercera forma, por ahora, por si acaso hay una clase especial de empaquetado que lo vamos a ver más adelante. Tercera forma les mostraré por ahora. Voy a crear otra clase, digamos clase laptop o portátil. ¿Ya? Y esta clase va a combinar la forma tradicional con la forma del constructor primario. Es decir, va a combinar un constructor primario con un constructor secundario. Hagámoslo entonces. Paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Y de portátil yo lo que voy a manejar es marca como un string. Y voy a manejar, digamos, memoria. Val, memoria, como un int. Nada más. Hasta ahí yo ya puedo construir una portátil pasándole como parámetro la marca y la memoria. Puedo hacer eso. Pero si por algún caso ustedes necesitan agregar un atributo adicional entre las llaves por algún motivo, lo pueden hacer.
yo puedo crear acá un atributo adicional. Digamos, ¿qué necesitaríamos? El peso. Lo voy a crear como var, peso de la portátil como un doble. Y lo voy a inicializar en 0.0. En este caso, tenemos un constructor por defecto de la portátil. Si yo vengo a, esto lo traigo acá, y voy a querer crear una portátil, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Privado, var, digamos, voy a crear una portátil de instancia de la clase portátil y voy a utilizar el constructor de la clase, paréntesis abierto. Como pueden ver, te pide la marca y la memoria. ¿Puedes pasarle ambos? Sí. Y tiene de memoria 16 GB. ¿Puedes crear la portátil de esta manera? Sí. Pero ¿y qué pasaría con el peso? ¿Cómo le podrías tú enviar el peso? Para ello podríamos crear una función que reciba el peso y lo modifique. Pero si ustedes quieren agregar un constructor que se encargue de crear una portátil con los 3 atributos o propiedades, se puede también. Pero hay un detalle. Acá serían ya las funciones, ¿no? Si quieren hacer eso, si se fijan con Alt Insert, no aparece. No lo pueden hacer manualmente, automáticamente, no lo pueden hacer con Alt Insert. Tienen que hacerlo manualmente. Así que yo voy a agregar acá constructor y voy a pedir las 3 cosas. Noten que cuando escribo marca, me lo encuentra directamente el de arriba, así que enter. Coma, memoria, lo que estoy pidiendo en el constructor primario. Ahora, adicionalmente, tengo que pedir el peso. Así que voy a pedir el peso como un doble. Y ya está. Llave de apertura, llave de cierre. ¿Ya? Pero hay un detalle, me aparece un error. Sugerencias de corrección de error al enter. Y como ven, te dice que deberías de agregar un this, hacer una llamada this. ¿Por qué te dice eso? Lo que pasa es que como nuestro constructor es primario, ¿cómo le puedo decir yo this.marca? ¿Podría hacer esto? Igual a marca. ¿Podrías hacer eso? En teoría sí. Pero Kotlin te dice que deberías hacerlo de manera directa. Esto no nos los va a permitir. Voy a hacer caso a la corrección que me pide con Alt Enter y voy a agregar el this. Y ahí aparece 2 puntitos this. Y entre estos paréntesis, ahí sí tengo que enviarle la marca y la memoria, que los tengo acá. ¿Ya? Le voy a pasar entonces la marca. Esto lo han debido hacer quizás ustedes en Java cuando han trabajado con familias de clases. Es permitido en Java. Le paso cuando hay herencia. Marca, coma, memoria. Eso es lo que necesita el constructor primario, este de acá. ¿Ya? Así que como pueden ver, ya no te sale error. Pero, ¿y qué hago con el peso? El peso sí lo puedo hacer de la siguiente manera. This.peso igual a peso. Así que ahora ya puedo crear una portátil con los 3 datos. Privado, var, HP, 2 puntos, portátil, igual a portátil, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Noten que no me aparece, ¿no? Voy a borrarlo y voy a volver a agregar los paréntesis y ahí sí me aparece. Puedo utilizar el constructor primario, es decir, el que pide solamente la memoria y ¿qué vería? La marca y la memoria, o puedo utilizar el secundario,
que pide la marca, la memoria y el peso. Ustedes deciden. Voy a utilizar el secundario, entonces le voy a mandar la marca, que sería HP, le voy a mandar la memoria, 32 gigabytes, y le voy a mandar el peso, 1.5 kilogramos. Y hecho ello, ya está implementada mi portátil. ¿Ya? Esas son las tres formas de manejar de forma básica clases y objetos. Bueno, implementaremos esto con la interfaz. Vamos a hacer un diseño sencillo. Tengo mouse acá. Un diseño sencillo. Tal vez si ustedes necesitan agregar un Floating Action Button, que lo han debido utilizar el año pasado, el Floating Action Button está pensado para ser insertado en un Constraint Layout. Pero ¿lo podrías utilizar en un Linear Layout? Podría ser, pero está pensado para funcionar con un Constraint Layout. Así que lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Borro el Text View y recuerden que este es un formulario, es sencillito. Voy a yo registrar los datos de una portátil. ¿Qué necesito? La marca, la memoria y el peso. 3 cositas. Pero se supone que es un formulario y en los formularios se apilan los elementos. Yo voy a agregar un Linear Layout vertical dentro del Constraint Layout principal. Si hacen eso, como pueden ver, nos va a generar problemas porque se supone que como estoy dentro de un Constraint Layout, tienes que agregar los constraints. Bueno, eso lo pueden hacer manualmente, tal vez lo han hecho ustedes. Un clic y lo seleccionan, un clic y lo arrastran. O lo pueden hacer desde acá, o lo pueden volver más pequeñito y colocan los constraints, o directamente desde acá. Varias formas de hacer. Yo lo voy a hacer directamente desde acá. Agrego, agrego, agrego y agrego. Y hecho ello, ya está. Voy a apilar los elementos. El text view para el título, acá agrego el título, lo selecciono, no necesito utilizarlo en el código, así que acá voy a colocar registro de portátil. ¿No? Hecho ello, enter, ustedes lo personalizan como quieran, tal vez le pueden poner negrita, centrado, etc. Hecho ello, son 3 cosas que tengo que pedir. La marca, un plain text, arrastro suelto. La memoria sería un number entero, sin signo y sin decimal. Y para el peso sería un decimal. Arrastro suelto los 3 y los personalizo, ¿no? Empiezo por el primero. Esto lo voy a cerrar. Empiezo por el primero. Este sí lo tengo que identificar. Edit text. Marca, ¿no ve? Edit text marca. Enter, enter. Luego, acá no tiene que haber nada. La pista tiene que decir acá marca. Lo voy a adjuntar. Y tal vez un poquito más grande, 20, para que no me salga ese error que está allá. Y nada más. Nada más. Continúo con el siguiente. Sería, este es para... ¿qué era el otro atributo? Memoria, ¿no? Memoria. Entonces agregaremos memoria. Voy a venir acá. Edit text. Memoria. Enter, enter. Vengo acá abajo. En hit voy a poner memoria. Y pongo 20 acá. Y creo que nada más. Lo siguiente. Peso, ¿no ve? Agregaremos el peso, edit text peso, enter, enter. Vengo acá abajo, cambio el hint que diga peso, enter, enter. Y voy a cambiar el tamaño para que no me salga error. Y ya está. ¿No ve? Hecho ello, voy a agregar un botón para hacer el registro. No tengo que hacer nada más. Y el mensaje lo manejo en un toast. Hecho ello, acá está el botón que va a hacer el registro. Botón registrar.
Enter, Enter, y acá voy a cambiar el texto por registrar, ¿no? Enter, Enter, y ya está. Hecho ello, yo voy a implementar binding acá para poder trabajar más rápido. Esto ya lo habíamos hecho varias veces, lo voy a volver a hacer en el video. Voy a agregar acá en el elemento Android, Build Features, llave de apertura, llave de apertura, bloque numérico, llave de apertura, llave de cierre, View Binding igual a True, Enter, sincronizar. Esto no demora demasiado, va a demorar un minuto será, y hay que modificar el código, ¿no? El código lo tengo acá en el Main Activity y lo voy a agregar. Hay que agregarlo como atributo también, solamente que es un late init var binding, activity main binding, y acá agrego la instanciación del binding igual a binding igual a activity main binding punto inflate es el método, layout inflater el parámetro. Acá voy a agregar un view, esto es Kotlin, view de la clase view, lo voy a enlazar con el binding en la propiedad root, y acá le paso como parámetro el view. Podría pasarle directamente el binding root, podría ser. Estoy utilizando una variable intermedia. Hecho ello, ya está. Y aquí abajo agregaría el evento click, ¿no ve? El evento click, lo que voy a hacer es agregar a través del binding el botón registrar, punto setOnClickListener, y ya está. Hecho ello, esto solamente es un registro. Si ustedes estuviesen haciendo un registro quizás en una base de datos, sería útil agregar un try catch, ¿ya? Recuerden que la documentación de Kotlin te dice que utilices try catch solamente cuando es necesario, ¿ya? Si solamente crearíamos un objeto, no habría necesidad de hacer un try catch. Lo único que tendrías que tener cuidado es que tanto la memoria y el peso no estén vacíos y puedas convertirlo en un int y en un doble. Y el string, aunque lo deje vacío, no te va a generar excepciones. Habría que tener cuidado en eso. Bueno, dentro del try, ustedes lo manejan el try catch. Voy a crearme variables inmutables para almacenar la marca del celular, no, de la portátil, a través del binding, en el edit text correspondiente, la propiedad texto. Recuerden que eso es un char sequence, lo convierten en string, y convertido en string pueden validar. Recuerden, ¿no? Is empty, por si acaso, para verificar si no está vacío, etc. O si ya lo han convertido y han verificado que no esté vacío, true. Ah, no, pero este es un string. Lo dejan así y ya está. Ahora para la memoria, lo propio, ¿no? Solamente que lo voy a sacar del edit text. Memoria. En la propiedad texto, me adelanto, lo convierto en string, y hecho ello, pueden ustedes hacer lo siguiente, ¿no? ToInt, o pueden utilizar para validar el toInt or null, para saber si ha habido un error en el parseo. Si hay un error, les devuelve un null, verifican ustedes con una condicional, si es null, y hacen los cambios necesarios. ToInt, y lo último sería el peso. Y el peso yo lo voy a sacar a través del binding del edit text peso en la propiedad texto convertido en string, convertido en doble, ¿no? Hay también el toDouble or null para verificar si hay un error en el parseo. Hecho ello, ya tengo todos los datos, y si he llegado acá, se supone que lo de arriba está bien, porque además estoy en un try catch, así que ya puedo crear un objeto. Puedo crear un objeto de la clase portátil, mi portátil por decir, o portátil con minúscula, y instancia de la clase portátil, y puedo utilizar los constructores que ya habíamos creado. Y bueno, yo tengo acá la posibilidad de utilizar el constructor secundario, más fácil. Le paso la marca que ya está en un string,
le paso la memoria que ya está en int, le paso el peso que ya está en double. Y hecho ello, ya me lo crea el objeto. Y si ya ha creado el objeto, podríamos decir teóricamente que ya está registrado. Así que voy a agregar un toast que muestre ese mensaje. No voy a crearlo acá directamente. This, el mensajito creado con éxito. Ahí podría mostrar. Ahora se supone que es un objeto, ¿no ve? Se supone que es un objeto. Yo puedo directamente acceder al objeto llamado portátil con minúscula y acceder tal vez a la marca. Noten que lo pone entre llavecitas. Ahí lo pone entre llavecitas porque estoy accediendo a él. Luego, bueno, hay que terminar el toast. ¿Cuánto tiempo lo voy a mostrar? Length long voy a colocar y lo muestro, ¿no? Con show. Y hecho ello, ya está. Lo voy a ejecutar en mi celular directamente para hacerlo rápido. Y les muestro. No creo que demore mucho, pero es la primera vez que lo estoy ejecutando, así que hay que esperar un momento. Ya está. Hecho ello, yo lo voy a adjuntar acá. Running device, agrego mi celular y ahí está, ¿no? Pongo la marca del, pongo la memoria 16, pongo el peso 1.5, 1.2, lo registro y funciona. ¿Ya? Bueno, eso sería entonces el manejo básico de los objetos de esas tres formas. Con constructor primario, con constructor secundario y con la combinación de constructor primario y constructor secundario. ¿Ya? No sé si tal vez tienen alguna consulta para que lo podamos grabar antes ya de cerrar la grabación, quizás. Bueno,